¿Qué desayunaste esta mañana? Jugo de naranja natural, pan integral tostado, quizás un yogur bajo en grasa o un tazón de avena. Llevas años haciendo eso convencido de que estás cuidándote, de que estás haciendo lo correcto. Y mientras tanto, silenciosamente, ese desayuno puede estar convirtiendo tu testosterona en estrógeno. En este momento, todos los días. Eso que sientes, el cansancio que no se va aunque hayas dormido, la fuerza que fue desapareciendo sin que pudieras señalar el momento exacto, la mente que ya no responde igual a las 9 de la mañana, ese desinterés que prefieres no nombrar, no es la edad. Los análisis dicen que todo está dentro del rango normal. Y sin embargo, el cuerpo lleva meses, quizás años, enviando señales que la medicina convencional no sabe leer en esta etapa de la vida. Soy el doctor Andrés Belmonte, coloproctólogo, cirujano especialista en enfermedades del intestino, recto y ano, y creador de uno de los canales médicos más importantes del mundo hispano. Aquí solo traemos información basada en la ciencia, sin especulaciones, sin intereses de laboratorios farmacéuticos. Solo la verdad que mereces escuchar. Si esta es la primera vez que me ves y quieres seguir recibiendo información así, sin filtros, sin laboratorios detrás, suscríbete ahora. Es completamente gratis. Y si lo que escuchaste hasta aquí ya te pareció útil, dale like antes de continuar. No por mí, sino porque cada like hace que esta información llegue a alguien que la necesita y que quizás nunca la va a encontrar en una consulta médica de 3 minutos. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad me estás viendo hoy? ¿México? ¿Colombia? ¿Argentina? ¿Chile? ¿España? Quiero saberlo. Ver de dónde llega esta información siempre me alegra el día. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el protocolo de 21 días que diseño específicamente para mis pacientes de consultorio, con los alimentos exactos, el orden correcto y las señales concretas que indican que tu metabolismo está respondiendo. Hoy, de forma completamente gratuita, es tuyo. Ahora bien, lo que voy a explicarte en los próximos minutos no trata de suplementos ni de tratamientos hormonales. Trata de lo que tienes en tu cocina, porque el problema no siempre empieza en las hormonas, empieza en los mecanismos que las suprimen. Y el doctor Mark Hyman, uno de los referentes más serios de la medicina funcional en Estados Unidos, lleva años documentando 2 mecanismos metabólicos que suprimen la producción hormonal en hombres mayores de 50, con una consistencia que la medicina convencional todavía no ha incorporado en las consultas de cabecera: la resistencia a la insulina y la inflamación crónica de bajo grado. Ninguno duele, ninguno aparece en un análisis de rutina, pero los 2 operan todos los días en el cuerpo del hombre que desayuna lo que la industria le enseñó a desayunar. Estudios multicéntricos realizados en centros serios de Estados Unidos, Europa y Japón documentan algo que debería cambiar la forma en que entendemos el envejecimiento hormonal masculino. Los hombres con resistencia a la insulina y dieta alta en ultraprocesados muestran una caída acelerada de testosterona biodisponible que no se explica solo por la edad cronológica y que se revierte parcialmente cuando se modifican los factores metabólicos específicos que la causan. No con pastillas, no con hormonas, con lo que se come. Cuando termines este vídeo, vas a mirar tu desayuno de mañana con otros ojos. Piénsalo conmigo. El hombre de 58, 62, 67 años que llega a mi consultorio no llega comiendo mal. Llega comiendo lo que le dijeron que era bueno. El jugo de fruta natural porque tiene vitaminas. El pan integral porque tiene fibra. El yogur bajo en grasa porque cuida el corazón, y los cereales de avena instantánea porque dan energía. 4 alimentos, 4 convicciones construidas durante décadas y un resultado metabólico que ninguno de esos hombres esperaba. Lo que ese desayuno produce en el cuerpo no es energía sostenida. Es un pico de glucosa seguido de un pico de insulina. La insulina, o sea, la hormona que el páncreas libera para mover el azúcar de la sangre hacia las células,
No es el problema cuando aparece de forma ocasional. El problema es la repetición. Ese mismo desayuno, 365 días al año, durante 10 o 15 años, genera lo que se conoce como resistencia a la insulina. Es decir, un estado en el que las células dejan de responder a esa señal con normalidad. La glucosa se acumula, la insulina sube más, y con ella sube la inflamación. Y aquí viene algo que la mayoría no sabe. La testosterona no desaparece, se convierte. Existe una enzima llamada aromatasa que se activa con el exceso de insulina y con la grasa acumulada alrededor del abdomen. Esa enzima toma la testosterona disponible y la transforma en estrógeno. No es metáfora, es bioquímica básica. El hombre que siente fatiga, pérdida de músculo y caída de la libido no siempre tiene un problema de producción hormonal. Muchas veces tiene un problema de conversión. Y el combustible de esa conversión es el desayuno que lleva años repitiendo con la mejor intención. El índice glucémico, esa escala que mide qué tan rápido un alimento eleva el azúcar en sangre, no explica todo. No mide el impacto hormonal acumulado de comer lo mismo cada mañana durante años. Y el médico de cabecera, con 3 minutos de consulta, tampoco tiene tiempo de explicarlo. Pero los números son verificables. Estudios multicéntricos realizados en centros serios de Estados Unidos, Europa y Japón documentan que los hombres con resistencia a la insulina tienen niveles de testosterona biodisponible entre un 25 y un 40% más bajos que hombres metabólicamente saludables de la misma edad. No es una diferencia menor. Es la diferencia entre un hombre que se siente funcional y uno que ya no reconoce su propio cuerpo. Hay un detalle que merece atención especial. La grasa que se acumula en el abdomen no es tejido inerte, es tejido metabólicamente activo que produce aromatasa de forma continua. Funciona, en términos prácticos, como una pequeña planta de conversión hormonal instalada en el centro del cuerpo. Toma testosterona como materia prima y devuelve estrógeno como producto. Cuanta más grasa visceral, más activa esa planta. Y el parámetro más simple para detectarla no es un análisis de sangre, es una cinta métrica. Un perímetro de cintura superior a 94 centímetros en un hombre adulto ya indica que ese mecanismo está operando de forma crónica. La buena noticia es que el primer punto de intervención es también el más accesible. Reemplazar el desayuno glucémico por proteína completa, grasa saludable y fibra fermentable durante 7 días consecutivos produce cambios observables que no requieren laboratorio. Huevo entero, no solo la clara, aguacate o aceite de oliva virgen extra, y verdura de hoja verde o un puñado de nueces sin sal. Lo que se observa al 7º día no es dramático, pero es real. Mejor calidad del sueño en la segunda mitad de la noche, mayor energía antes del mediodía sin necesidad de una segunda taza de café, y ausencia del hambre compulsiva a media mañana que muchos hombres asumen como normal. Esos 3 cambios son señales indirectas de que la insulina está comenzando a estabilizarse. Mucho cuidado con una trampa frecuente. Reemplazar el desayuno tradicional con batidos proteicos industriales, barras de cereal sin azúcar o leches vegetales azucaradas. Todos activan el mismo pico insulínico que se está intentando evitar. La etiqueta dice una cosa, la fisiología dice otra. Y eso es solo la primera parte, porque lo que viene ahora es algo que descubrí después de años viendo el mismo patrón en consultorio y que cambia completamente lo que acabas de escuchar. Hace 4 meses llegó a mi consultorio un hombre de 63 años, de Ciudad de México. Ingeniero retirado, activo, sin sobrepeso visible. Llevaba 2 años con fatiga muscular progresiva, pérdida de fuerza en las manos y un desinterés sexual que atribuía al estrés de la jubilación. Había visto a 3 médicos. Todos le dijeron lo mismo. Sus hormonas están en rango, es la edad, hay que aprender a vivir con ello. Lo que ninguno le preguntó fue con qué aceite cocinaba. La respuesta fue aceite de girasol. El mismo que usaba su esposa desde hacía décadas, convencida, con razón,
dado lo que la industria había repetido durante años, de que era más saludable que la manteca animal. Ese detalle, que ninguno de los 3 médicos anteriores consideró relevante, era parte central del problema. El aceite de girasol refinado tiene una proporción de omega 6 a omega 3 superior a 80:1. Para entender qué significa eso, el omega 6 y el omega 3 son 2 tipos de ácidos grasos esenciales que el cuerpo no puede fabricar por sí solo y que deben llegar a través de la alimentación. En proporciones equilibradas, ambos son necesarios, pero cuando el omega 6 supera al omega 3 de forma tan pronunciada y de manera crónica, activa un compuesto llamado ácido araquidónico, es decir, el precursor bioquímico de las sustancias inflamatorias que interfieren directamente con las células de Leydig, que son las células del testículo responsables de producir testosterona. No es una interferencia ocasional, es una supresión sostenida, silenciosa, que no duele y que no aparece en ningún panel hormonal básico. El mecanismo es más preciso de lo que parece. El exceso de omega 6 no solo genera inflamación, desplaza al omega 3 en las membranas de las propias células, y eso importa porque las células de Leydig necesitan membranas saludables y fluidas para captar el colesterol LDL que usan como materia prima para sintetizar testosterona. Cuando esas membranas están alteradas por años de desequilibrio en los ácidos grasos, la célula pierde eficiencia productiva, aunque el colesterol en sangre esté en valores normales. El problema no es la disponibilidad del material, es la capacidad de procesarlo. Revisiones publicadas en The Journal of Lipid Research y estudios del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos documentan esta relación entre el desequilibrio omega 6 y omega 3 y la supresión de la producción hormonal testicular. Aquí viene algo que va a sorprenderte. Durante 4 décadas, la industria alimentaria y una parte importante de la medicina convencional promovieron los aceites vegetales refinados, girasol, maíz, soja, canola, como la alternativa cardiosaludable a las grasas saturadas de origen animal. Esa recomendación tuvo consecuencias que nadie anticipó. Lo que ignoró es que el colesterol LDL, tan demonizado, tan señalado como enemigo, es la materia prima directa de la testosterona, del cortisol y de la vitamina D. Reducir el LDL sin distinción, ya sea con estatinas o con dietas extremadamente bajas en grasa saturada, puede comprometer la síntesis hormonal en hombres mayores de 55 de forma medible. El intestino también está implicado en este proceso. La microbiota intestinal participa activamente en la conversión de precursores hormonales y una disbiosis, es decir, un desequilibrio en la composición de esa microbiota, inducida por dieta alta en omega 6, reduce las bacterias que producen butirato, el ácido graso de cadena corta que protege la mucosa intestinal y modula la inflamación sistémica que suprime la producción hormonal. El intestino nunca miente. Y el aceite que creía saludable, tampoco. El cambio concreto es simple y no requiere gastar más dinero. Reemplazar el aceite de girasol refinado por aceite de oliva virgen extra para aliñar y para cocinar a temperatura media, y por ghee, es decir, mantequilla clarificada sin lactosa, o aceite de coco virgen para cocción a alta temperatura. 21 días continuos sin aceites refinados de semillas es el tiempo mínimo para comenzar a observar cambios en la inflamación visceral. Lo que se registra no es hormonal en primera instancia, es físico y cotidiano. Una reducción de 1 a 2 centímetros en el perímetro abdominal por disminución de la inflamación, mejor calidad del sueño profundo y mayor resistencia física en actividades del día a día. No en el gimnasio, subiendo escaleras, cargando bolsas, manteniendo concentración durante la tarde sin que el cuerpo pida descanso a las 3. Quiero hacer una pausa para pedirte algo. Si lo que estás aprendiendo aquí te está siendo útil, dale like ahora. Este canal es mío, pero también es tuyo. Es información gratuita que la industria no quiere que tengas, y cada like ayuda a que llegue a más personas que la necesitan. Guarda esto en tu memoria, porque en el siguiente punto vas a entender por qué este problema no termina en el aceite,
¿Y por qué hay una fuente de interferencia hormonal que está en tu cocina desde hace años y que ningún médico te ha preguntado jamás? Aquí está lo que nadie te dijo, y es más cercano de lo que imaginas. La mayoría de los hombres de más de 55 años que consultan por caída de líbido, fatiga crónica o pérdida muscular progresiva, no sabe que parte de esa caída puede originarse en compuestos químicos que imitan o bloquean la acción de las hormonas en el organismo. Se llaman disruptores endocrinos. No tienen sabor, no tienen olor, no producen ninguna señal inmediata, pero están presentes en objetos que el hombre promedio usa varias veces al día, cada día, desde hace décadas. El bisfenol A, conocido como BPA, los phtalatos y los PFAS son 3 de los más documentados. Se encuentran en envases plásticos, en el recubrimiento interno de las latas de conserva, en el papel de horno esterilizado y los recipientes de comida para llevar. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y estudios del Instituto Nacional de Salud Ambiental de Estados Unidos documentan niveles detectables de estos compuestos en la sangre del 94% de los adultos en países industrializados. No es una minoría. Es prácticamente toda la población adulta que come de la forma en que come hoy. El mecanismo por el que actúan explica por qué los análisis hormonales de rutina no los detectan. Esos análisis miden testosterona total, pero no miden testosterona libre, que es la fracción que el cuerpo puede realmente utilizar, ni miden la interferencia de los senoestrógenos, que son compuestos de origen externo que actúan como estrógenos dentro del organismo. El BPA y los ftalatos se unen a los receptores de andrógenos en las células de Leydig y en el hipotálamo, bloqueando la señal que ordena producir más testosterona. El resultado es un hombre con testosterona total dentro del rango de referencia, pero con una fracción libre tan baja que el cuerpo se comporta como si la testosterona fuera insuficiente. Es exactamente lo que ese hombre siente, y es exactamente lo que ningún médico le explicó, porque ningún análisis básico lo muestra. La analogía es precisa. Es como tener una línea telefónica con buena señal, pero con interferencia constante. El mensaje de «produce más testosterona» sale del cerebro, pero no llega a destino. El sistema no está roto, está bloqueado. Los puntos de exposición más importantes no son los más evidentes. Las latas de atún, tomate, garbanzos y maíz conservadas con recubrimiento interno de resina epoxi contienen BPA en concentraciones que aumentan con el tiempo de almacenamiento y con el calor. Los recipientes de plástico marcados en su base con los números 3, 6 o 7 liberan disruptores endocrinos cuando se calientan, incluyendo el café o el caldo servidos en vasos de plástico desechable. El papel de hornear esterilizado, los guantes de cocina de plástico fino y las bolsas de congelación reutilizadas son fuentes de exposición crónica que ningún médico pregunta en consulta, porque ninguna facultad de medicina las enseña como factor hormonal. Y detalle importante: lo que diferencia a los centenarios sardos y a los adultos mayores japoneses que mantienen vitalidad hormonal después de los 70 no es solo lo que comen, es también cómo lo conservan. Bajo o nulo uso de plásticos en la cadena alimentaria, preservación en vidrio o cerámica, consumo predominante de alimentos frescos sin envasar. No es romanticismo del pasado. Es reducción de carga tóxica acumulada. La intervención concreta no requiere cambiar el presupuesto. Requiere cambiar 3 puntos de contacto cotidiano. Primero, reemplazar vasos y recipientes de plástico por vidrio o acero inoxidable para almacenar y calentar alimentos. Los frascos de vidrio de mermelada o salsa, bien lavados, funcionan exactamente igual que cualquier recipiente de vidrio comercial. Segundo, sustituir los 3 alimentos que más se consumen en lata por versiones frescas o en frasco de vidrio. No todos a la vez, los 3 más frecuentes. Tercero, eliminar el calentamiento de alimentos en plástico en el microondas, sin excepción. El BPA tiene una vida media en sangre de aproximadamente 6 horas.
Eso significa que la carga acumulada se reduce con rapidez cuando se elimina la fuente. No es un cambio subjetivo que se siente con el tiempo, es una reducción medible de interferencia hormonal que el cuerpo comienza a procesar desde el primer día de aplicar este protocolo. En 10 días de eliminación consistente de los 3 puntos críticos, el organismo ya está procesando una carga significativamente menor de disruptores endocrinos que la semana anterior. Lo que viene ahora es lo más importante de este vídeo, y te pido que te quedes, porque esto es lo que ningún médico tuvo tiempo de explicarte en consulta, y es donde se unen todos los hilos de lo que llevamos viendo hasta aquí. Piénsalo conmigo. El hombre que llega a consulta con testosterona baja, fatiga persistente y pérdida de masa muscular después de los 55, raramente conecta esos síntomas con el intestino. Es comprensible, nadie le enseñó a hacerlo. La medicina convencional trata el sistema hormonal en un consultorio y el sistema digestivo en otro. Pero en más de 20 años de ejercicio clínico, cada vez que encuentro ese patrón hormonal, encuentro también un intestino que no está bien. No como coincidencia, como mecanismo. Cuando la barrera intestinal se inflama y aumenta su permeabilidad, lo que se conoce clínicamente como intestino permeable, ocurre algo que la mayoría de los análisis de rutina no registra. Unas moléculas llamadas lipopolisacáridos bacterianos, o LPS, provenientes de bacterias intestinales, atraviesan esa barrera y entran al torrente sanguíneo. El sistema inmune los detecta como una amenaza y responde con inflamación. Esa inflamación eleva la proteína C reactiva, altera la señalización del sistema nervioso y suprime directamente la producción de testosterona en el eje que conecta el hipotálamo, la hipófisis y los testículos. El doctor Emerald Meyer, de la Universidad de California en Los Ángeles, ha documentado en sus investigaciones sobre el eje intestino-cerebro que la inflamación sistémica originada en el intestino altera la señalización neuroendocrina de forma medible, incluyendo la producción hormonal dependiente de ese eje. El problema clínico más frecuente que veo en consulta no es la falta de testosterona, es tratar la testosterona sin tocar el intestino. La terapia de reemplazo hormonal tiene indicaciones precisas y resultados documentados en los casos correctos. Pero en un porcentaje significativo de hombres mayores de 55, el problema no es que el cuerpo no puede producir testosterona. Es que un intestino inflamado está enviando señales que inhiben esa producción de forma activa y continua. Administrar testosterona exógena sin resolver esa inflamación es como apagar la alarma de incendio sin apagar el fuego. Los síntomas mejoran temporalmente. El mecanismo de supresión sigue operando. Lo que la mayoría de los análisis hormonales no incluye, dice mucho sobre por qué este problema persiste sin diagnóstico. No se mide la zonulina sérica, que es el marcador de permeabilidad intestinal. No se mide el perfil de microbiota. No se solicita proteína C reactiva ultrasensible, ni niveles de LPS en sangre. Esos 4 indicadores son los que conectan la inflamación intestinal con la supresión hormonal. Sin ellos, el médico ve hormonas en rango y concluye que todo está bien. El hombre sigue sintiéndose mal y no entiende por qué. Hay 3 alimentos que en hombres mayores de 55 con inflamación intestinal de base activan la permeabilidad de esa barrera con una consistencia que la ciencia ha documentado con claridad. El primero es el alcohol, en cualquier cantidad superior a una copa diaria. El etanol disuelve directamente las proteínas de unión que mantienen íntegra la barrera intestinal, las llamadas tight junctions, sin importar la graduación de la bebida ni el momento en que se consume. No hay un umbral seguro cuando ya existe inflamación de base. El segundo es el gluten en hombres con sensibilidad subclínica no diagnosticada, es decir, hombres que no tienen celiaquía, pero que tampoco toleran el gluten de forma completa sin consecuencias inflamatorias. El doctor Alessio Fasano, de Harvard, documentó que el gluten activa la producción de zonulina incluso en personas sin diagnóstico de celiaquía, aumentando la permeabilidad intestinal de forma transitoria, pero repetida con cada comida. El tercero es el azúcar refinada y la fructosa industrial en exceso, que alimentan bacterias proteolíticas, es decir,
bacterias que degradan proteínas en lugar de fermentar fibra, desplazando los productores de butirato, el ácido graso de cadena corta que nutre y repara el epitelio intestinal desde adentro. El protocolo de recuperación intestinal orientado a la función hormonal se organiza en 3 fases de 7 días cada una. La primera fase, del día 1 al 7, consiste en eliminar los 3 disruptores principales: alcohol, gluten y fructosa industrial, y añadir fibra fermentable de almidón resistente, plátano verde cocido y enfriado, arroz blanco cocinado y enfriado y lentejas. El almidón resistente, o sea, el almidón que el intestino delgado no digiere y que llega intacto al intestino grueso, alimenta directamente a las bacterias productoras de butirato. La segunda fase, del día 8 al 14, incorpora alimentos ricos en butirato o en sus precursores: queso curado artesanal en pequeña cantidad, mantequilla de pasto y papa cocida y enfriada. La tercera fase, del día 15 al 21, añade fermentados tradicionales sin pasteurizar, kéfir natural, chucrut sin vinagre, pepinillos en salmuera. No yogur industrial con azúcar añadida. Los fermentados industriales azucarados revierten exactamente el proceso que se está intentando construir. Al día 21, las señales de respuesta no son hormonales en primera instancia, son digestivas y cognitivas. Reducción de la distensión abdominal después de comer, mejora en la consistencia y regularidad del tránsito intestinal con heces entre tipo 3 y tipo 4 en la escala de Bristol, y mayor claridad mental en las primeras horas de la mañana. Esas 3 señales indican recuperación de la barrera intestinal, y esa recuperación es la que precede, en semanas, a la mejora en la producción hormonal. El intestino va primero, la hormona viene después. Todo lo que vimos hoy forma una cadena. No son 4 problemas separados, es un solo mecanismo con 4 puntos de entrada. El desayuno glucémico activa la aromatasa y convierte la testosterona en estrógeno. El aceite refinado suprime la capacidad productiva de las células hormonales desde adentro. El plástico bloquea los receptores antes de que la señal llegue a destino. Y el intestino inflamado apaga el eje hormonal completo desde su origen. 4 mecanismos, una misma dirección. Todos operando en silencio, sin dolor, sin aviso previo. El doctor Walter Longo, de la Universidad del Sur de California, documenta algo que cambia la forma de entender esta etapa. La recuperación metabólica es posible en hombres mayores de 55 cuando se eliminan los factores de supresión sistémica. No con suplementos, con la remoción de lo que interfiere. El cuerpo no siempre necesita que le agregues algo. Muchas veces necesita que dejes de agredirlo con lo que consume cada día sin saberlo. Antes de cerrar, hay contraindicaciones que no pueden ignorarse. Si tienes enfermedad renal crónica, el plátano verde y las lentejas requieren supervisión médica previa. Si tomas anticoagulantes, los fermentados deben incorporarse solo con autorización de tu médico. Si tienes antecedentes de cálculos biliares o disfunción hepática, el ghee y el aceite de coco deben introducirse de forma gradual. Y si estás recibiendo terapia hormonal actualmente, informa a tu médico antes de aplicar cualquier cambio. Mucho cuidado con omitir este paso si perteneces a alguno de estos grupos. No necesitas una receta nueva. Necesitas entender lo que ya tienes en tu cocina y elegir de forma diferente. El primer paso es el desayuno de mañana. No tengo ningún vínculo con laboratorios. No recibo dinero de la industria farmacéutica. Mi único objetivo es traerte información de calidad, como si fuera la consulta gratuita que mereces tener. Comparte este vídeo con tu familia, no con cualquiera, con tu familia, porque lo que aprendiste hoy puede cambiar la salud de alguien que amas. Que Dios los bendiga a todos.